a pesar de la distancia. Bendito es Yahshua Mashiach. Haré una oración y entramos de lleno a la administración. Padre amado, háblanos por medio bendito Ruajacodes, no queremos oír palabra de hombre. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Siéntense allá en casa, en casita, su servidor Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito, está en varios idiomas, hay muchos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Háganlo pronto de bajar el material, hermanos, háganme caso. Vamos a ver del segundo libro de Samuel, bendito es el Abacados. Me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre. No me inclino ante el mueble o ante el estandarte, sino porque está el nombre del Todopoderoso. Repito, yo no puedo pasar como si fuera yo un burro, así nada más, no. Recordemos que vamos a ver una cita de protección. A propósito de que ya empezaron las ediciones, vamos hacia el Salmo 59, vamos a ver una cita de protección. Cada vez que veamos un tema, vamos a ver una cita de protección. Salmo 59, en el verso 16. Vamos para allá, Salmo 59, verso 16. Bendito es el Todopoderoso, aleluya. Dice así el Salmo 59, verso 16. Pero yo cantaré de tu poder y exaltaré de mañana tu compasión, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Aleluya, lo vamos a volver a leer. Pero yo cantaré de tu poder y exaltaré de mañana tu compasión, porque has sido mi amparo o mi escudo y refugio en el día de mi angustia. Vayan anotando las citas y los pueden ir poniendo en unas cartulinas, en una hoja. Y esas citas váyanlas poniendo en la recámara, en tu pieza, en tu habitación donde duermes. Porque así cuando te vayas a dormir, ver las citas, vas a ver cómo te vas a llenar de bendición. El Ruajacodes te va a consolar, te va a bendecir. Y cuando te levantes, igual, te vas a llenar de bendición y de gozo. Todos los días cuando yo me despierto, por acá abro los ojos, Boker Tov Abacados, buenos días Abacados. Recuerden, Él no vive en esta dimensión, las dimensiones habitan en Él. Ni siquiera Él habita en las dimensiones, sino las dimensiones habitan en Él. Yo le digo, buenos días, es un decir, Padre eterno, yo te amo. Y rezo, oro un avino, un Padre nuestro. Y después empiezo a hacer varias oraciones y ya me meto a bañar y demás. Bueno, vamos a la segunda de Samuel, amado Sahim, por favor. O sea, vivamos enamorados del Eterno. Independientemente de nuestro trabajo secular, independientemente de eso, pues lo más importante es exaltar al Eterno. Hay un video que les recomiendo, ¿para qué nací? En forma de pregunta. ¿Para qué nací? En forma de pregunta. Bueno, el segundo capítulo de Segunda de Samuel. Yo voy a narrar y después vamos a leer para poderlo entender mejor. Voy a narrar, digamos, como un resumen. Esa es una batalla, aquí se encuentra una batalla entre David y Abner. Entre David y Abner. David consultó la voluntad de Yahweh y supo que debía ir a Hebrón o Hebrón. 15 años antes había sido ungido por Samuel. Fíjense cuántos años tuvo que esperar David, el rey. 15 años antes había sido ungido por Samuel. Ahora, en el caso del rey Shaul, el rey Shaul tuvo otros hijos con su concubina Rispa. Y eso está, ahí sí me gustaría llevarlos, eso está en Segunda de Samuel, en el capítulo 21, me gustaría que fuéramos para allá. En Segunda de Samuel, capítulo 21, en el verso 8, dice así, en Segunda de Samuel, perdóneme, Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 8, dice así: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Shaul, Armoni,
y Mefiboset, y 5 hijos de Mical, etcétera, etcétera. Entonces aquí el rey Shaul había tenido otros hijos con Rispa. En el verso 11 dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Shaul. Y eso anótenlo nada más, los versos, nada más, porque después vamos a ministrar sobre eso. Es que todo lleva una hilación, o sea, está junto, digamos. Bueno, ahora, siguiendo con la narrativa del capítulo 2 de Samuel, o el capítulo 2, perdón, por segunda vez aquí es ungido David como rey, y una tercera vez sobre toda la nación. Entonces, si gustan, podemos ir a 2 Samuel 5, 3, y eso lo vamos a ver después, pero para que vayamos viendo que fueron 3 unciones. En 2 Samuel 5, 3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, o Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Yahweh, y ungieron a David por rey sobre Israel. Bueno, ahora, había, por así decirlo, una independencia relativa entre Judá e Israel. Entonces había vamos a ver cosas bien interesantes hoy, atención, vamos a aprender muchas cosas. Había una independencia relativa entre Judá e Israel, y eso terminaría en 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Vamos a Primera de Reyes, por amor a los nuevecitos, en Primera de Reyes capítulo 12, por favor, en el verso 16, Primera de Reyes 12, verso 16. Dice así, Primera de Reyes 12, verso 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel a sus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Vamos a ver todo eso después, pero van a ver qué interesante. Entonces, pueden anotar esa cita, porque ustedes que me ayudan a ministrar, algún día tú darás clases en el milenio, aleluya. Entonces, es bueno que vayan anotando. Ahora, con esta tercera unción, con la tercera unción se afirmó el reinado de David en oposición a Isboset, el hijo de Shaul, porque Isboset sucedió a su padre en el norte, en el reino del norte. Bueno, ahora, David fue diplomático, o sea, muy caballero, muy honesto, pues, fue diplomático. Entonces se ganó la amistad del pueblo de Jabes de Galad, ¿se acuerdan? Al felicitarlos por lo que habían hecho con los restos de Shaul. Eso es importante, la diplomacia, pero no la hipocresía. En este caso David no fue hipócrita, él tenía buen corazón. Ahora, una vez hecho esto, enseguida comenzó a resolver el problema de la sucesión de Shaul, porque era un problema ahí entre las dinastías de Shaul y de David. Recuerden, de Benjamín no tenía que venir el rey, sino de Judá. No será quitado el cetro de Judá, dice en Bereshit, en Génesis. Bueno, entonces Abner, para los que les guste anotar, era general del ejército, y él se constituyó en el poder tras el trono. Ahorita vamos a ver. Entonces, Abner dio autoridad a Isboset. Vamos a Primera de Crónicas. Ahorita le van a entender mejor todos los nuevecitos. Tú a lo mejor ya te sabes todo esto, y qué bueno, te bendigo en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Pero los nuevecitos también los bendecimos en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Primera de Crónicas 8, 33. Ner engendró a Cis engendró a Shaul, y Shaul engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Ese era el nombre de Isboset, Esbal. De hecho, en el capítulo, en 1 de Crónicas 9, en el 39,
se vuelve a repetir esto. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Shaul, y Shaul engendró a Jonatán, Melquisúa, Abinadab y Esbal. Entonces su nombre no era Isboset en un inicio, era Esbal, que quiere decir fuerza de Baal, imagínense. Entonces, para quitar el rastro pagano de ese nombre, se lo cambiaron por Isboset. Pero de todas maneras el nombre de Isboset pues era un nombre feo, porque era Isboset quiere decir hombre de vergüenza. Anótenlo para que después me ayuden a ministrar, hombre de vergüenza. Entonces, de todas maneras, el nombre es Baal, la fuerza de Baal, pero Isboset era hombre de vergüenza. Entonces, pues como que no mejoró mucho la cosa, ¿no? Por así decirlo. Ahora, su edad era de 40 años cuando murió su padre. O sea, la edad de Isboset era de 40 años cuando murió su padre. Eso podemos verlo acá. Vamos entonces a 2 de Samuel, en el 2:10, y después ya vamos a leer todo junto. 2 de Samuel 2:10 dice: de 40 años era Isboset, hijo de Shaul, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. ¿Se dan cuenta? Ya había división, ahorita lo vamos a leer. Ahora, en el principio de su reinado de Shaul, no se le menciona como su hijo, pero sí se incluye en la lista final de sus hijos. Y eso ya lo vimos en Primera de Crónicas 8:33 y en el 9:39. Entonces Isboset estaba al final. Ahora, nació Isboset después de que Shaul llegó a ser rey, y lo cual indica que el periodo de su reinado fue de cuando menos 40 años. Vamos a la carta a los Hebreos, por favor, y eso disipa las dudas de cuántos años fue Shaul rey de Israel. ¿Y se acuerdan de esas clases anteriores, de esas ministraciones? Hebreos 13, y en el verso, Hechos, mil disculpas, Hechos 13, verso 21. Hechos 13, 21, vamos para allá, perdóneme. Hechos 13, verso 21 dice así: luego pidieron rey, y Elohim les dio a Shaul, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Bueno, ahora, por 2 años reinó, eso ya lo aclaré en otra administración, Isboset desde Nahamanim. Si gustan anotar esa palabra, la vamos a encontrar ahorita. Entonces, David reinó desde Hebrón 7 años y 6 meses. Entonces, el rey David estuvo 7 años y 6 meses en Hebrón antes de llegar a Jerusalén. Pero Isboset no era el verdadero rival de David, sino Abner. O sea, Isboset no era el verdadero rival del rey David, sino Abner. Entonces se tenía que resolver esto. Entonces, para resolver esto, en Gabaón, Abner y el líder militar de David, Joab, Abner y el líder militar de David, del rey David, Joab, escogieron 12 hombres de cada bando para combatir cuerpo a cuerpo. Los ganadores entonces tendrían la decisión final. Primero, sería una lucha tipo, perdóneme la expresión, pero no encuentro otra, tipo lucha libre, de cuerpo a cuerpo. Y segundo, sería una pelea con dagas. Por eso el nombre del lugar, y ahorita lo vamos a ver, el Kat Hasurim, el campo de las dagas. Entonces primero pelearon cuerpo a cuerpo y después con dagas. Ahora, la victoria fue para los siervos de David, pero no se conformaron con terminar la contienda ahí, sino que continuaron con una cruda, diría yo, persecución de Abner y sus amigos, y Abner mató a Asael, el hermano menor del líder de David, Joab. Eso tú ya te lo sabes. Quiero hacer una aclaración aquí, miren.
Cuando yo dije la victoria fue para los siervos de David, eso es algo importante mientras los siervos se mantengan en santidad. Entonces, a ver, vemos que estaba Moisés y estaba Aarón, y ustedes me van a decir después quién estaba del otro lado, para detenerle las manos. Entonces, la victoria depende de Yahweh, primero. Segundo, depende de la disposición que tenga el siervo de Yahweh. Y tercero, depende de la disposición para ganar una batalla, de la disposición que tengan los siervos del siervo de Yahweh, pero también son siervos de Yahweh. Eso es muy importante. Entonces, en estos tiempos finales es importante mantenernos unidos más que nunca, sobre todo el grupo que me ayuda a seguir transmitiendo y a seguir pudiendo llevar la bendita Torah hasta donde el Eterno quiera. Es muy importante eso, hermanos. Por eso yo subrayé aquí en mis apuntes, cuando hice el tema hace ya mucho tiempo, la victoria fue para los siervos de David, porque David era un hombre recto. Lógico, pecó después y el Eterno lo perdonó, pero vamos a ver, David era un hombre recto, o sea, tenía un corazón dispuesto para el Eterno. Entonces, por eso los siervos de David ganaron la batalla. Bueno, ahora, como decía yo que Abner mató a Asael, que era el hermano menor del líder de David, o sea, de Joab, por ello Joab y su hermano menor, que no murió, Abisai, juraron vengarse. Ahorita lo vamos a ver eso en el verso 24. David perdió 20 soldados, pero Abner perdió 360 soldados. Eso anótalo, porque las bajas son importantes. Pero David perdió 20 soldados, pero Abner perdió 360 soldados. Tremendo, fue algo, pues una gran batalla, ¿no? Entonces la batalla terminó, pero no así la guerra. Una guerra está compuesta por varias batallas. Cuando yo daba clases también de ética, decía yo que en la guerra hay batallas, pero la batalla no es una guerra. La batalla terminó, en este caso aquí, en 2 de Samuel, pero no así la guerra. Ahora, entonces voy a empezar a leer y vamos a entenderle mejor, y después voy a dar unos apuntes especiales, digamos, por así decir, notas especiales. Entonces vamos a 2 de Samuel, en el capítulo 2, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Yahweh diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahweh le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón, o Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Luego también llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Atención, sobre la casa de Judá nada más. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Shaul. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Yahweh, que habéis hecho esta compasión con nuestro Señor, con vuestro Señor, con Shaul, dándole sepultura. Ahora pues, Yahweh haga con vosotros compasión y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pero muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Shaul, tomó a Isboset, hijo de Shaul, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. ¿Se dan cuenta? 10 de 40 años era Isboset, hijo de Shaul, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. 11.
Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Shaul. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Shaul, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espalda en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado a aquel lugar el Kad Azurín, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Subrayen este verso, es importante. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amán, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se sentaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura hasta cuando no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Yahweh, que si no hubieses hablado el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Verso 28 es muy importante, subrayenlo con amarillo. Entonces Joab tocó el shofar, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Después voy a ministrar, ahorita en breve. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá, subrayen, toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, o sea 20. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belem, Beit-Lehem, la casa de Pam, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Ahora, del verso 1, aquí donde dice: después de esto aconteció que David consultó a Yahweh, se refiere a Urim y Tumim, luces y percepciones, sí, las dos revelaciones, las dos piedras que tenía el sumo Cohen. Entonces estaba el sumo Cohen y el profeta Natán, ¿recuerdan? Bueno, ahora, porque ya había muerto Samuel. Encontramos esto en Éxodo 28, pero por amor a los nuevecitos vamos a ir para allá. Éxodo 28, vamos allá. En Éxodo 28 vamos a ver el verso 6. Aquí está en el verso 6, dice Éxodo 28, verso 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Bueno, en el verso 15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vamos al verso 17.
y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, todo eso ya está ministrado, pero quiero llevarlos ahora al verso 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, luces y perfecciones, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Entonces, con estas piedras no se sabe exactamente cómo funcionaban, pero los hijos de Israel, en este caso el profeta Natán, el sumo Cohen, desde luego el rey David, sabían qué decía. Por ejemplo, me imagino que Urim sí y Tumim no, porque vamos a ver el verso 1 en 2 Samuel 2:1. Después de esto aconteció que David consultó a Yahweh diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahweh le respondió: sube, o sea, sí. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Ahí tenía que intervenir el profeta. Intervenir el profeta. Pongan mucha atención, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Mashiach Yahshua, y no podemos actuar uno por separado. Nos necesitamos, querramos o no. Tenemos que estar juntos. Los Kadoshim, los santos, los que de veras tememos a Yahweh. Entonces, las piedras servían para decir sí, no, etcétera, en el pectoral de juicio, y el profeta aquí intervenía para determinar qué quería decir Yahweh Sebaot, porque no se iba a encender una lucecita especial para sube a Hebrón. Aquí intervenía el profeta. Eso es algo muy interesante, me gustaría que lo anotaran para que les sirva y después ustedes puedan enseñar a otros. Entonces el profeta intervenía aquí. ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. ¿Pero por medio de quién? Del profeta. Ahora, en el verso 4 dice aquí: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Shaul. Ahora, la tribu de Judá siempre se había mantenido aparte de las otras tribus. Repito, la tribu de Judá siempre se había mantenido aparte de las otras tribus. Repito por tercera vez, la tribu de Judá siempre se había mantenido aparte de las otras tribus. Eso es importante, muy importante, hermanos. Ahora, ¿se acuerdan de Deborah? El cántico de Deborah no menciona la tribu de Judá, ni siquiera entre las tribus que se negaron en participar en el combate. A ver, vamos al libro de los Jueces. O sea, Judá siempre se mantuvo aparte. Vamos a Jueces, por favor. Jueces. En Jueces vamos a buscar el capítulo 5, por favor. Y vamos a ver Jueces 5, verso 16 y el 17. Bueno, entonces es Jueces 5, verso 16 y 17. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galad se quedó al otro lado del Jardín. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Asher a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Y así sigue Zabulón, Neftalí, pero no encuentras Judá. Entonces esto es muy importante. Ahora, vamos a seguir ministrando el verso 8. Es 2 Samuel capítulo 2, verso 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Shaul, tomó a Isboset, hijo de Shaul, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey, por así decirlo, junto con el verso 9. Entonces vamos a ver este verso 8. Abner se convirtió, si gustan anotarlo, en el hombre fuerte de Israel. En el hombre fuerte de Israel. Entonces vamos a ver el segundo libro de Samuel, capítulo 3, en el verso 6.
ahí adelantito nada más. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 6 dice: como había guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Shaul. ¿Y dónde había quedado Isboset? En Israel, o sea, el hijo de Shaul. Bueno, no sé si me estoy dando a entender. Entonces Abner se convirtió en el hombre fuerte de Israel, de lo que después sería la casa de Israel, para que se entienda. Ahora, Abner restauró la monarquía con lógico, porque se da a entender aquí claramente en el capítulo 2 y en los capítulos que van a seguir. Entonces, Abner restauró la monarquía con una secreta intención de llegar a ser rey de Israel. Eso es importante. Si quieren anotarlo, porque después así le vas a entender muy bien a todos los capítulos, etc. Entonces, Abner restauró, por así decirlo, la monarquía, pero pues no era monarquía, Isboset no era el rey, con una secreta intención de llegar a ser rey de Israel. Y luego su ruptura con el heredero de Shaul, o sea, su ruptura con Isboset. Si gustas podemos aquí leer tantito, adelantito, ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, del verso 7 al 11 lo voy a leer. Pero ya estamos aquí, no estoy adelantándome a ministrar todo el capítulo 3, no, pero es que si no, no se le va a entender después. Segunda de Samuel 3, versos 7 al 11. Y había tenido Shaul una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Recuerden, llegarse a las concubinas era tomar el reinado, como en el caso de Absalón con las concubinas de su padre, el rey David. Voy a volver a leer esto, el verso 7. Y había tenido Shaul una concubina que se llamaba Rispa, ya lo vimos, hija de Ajá. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Tremendo, ¿verdad? ¿Qué contestación? ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia, lo estoy leyendo tal cual, con la casa de Shaul tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo de pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada: si como ha jurado Yahweh a David, no haga yo así con él. Voy a seguir leyendo un poquito más. Trasladando el reino de la casa de Shaul y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. O sea, estaba haciendo cosas que no convenía. Entonces, en pocas palabras aquí, lo que acabo yo de leer de segundo libro de Samuel, capítulo 3, versos 7 al 11, quería llevar a Isboset a negociar, o él mismo negociar, a entablar negociaciones con el rey David. Por eso dice el verso 12, aquí en segunda de Samuel 3, 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. O sea, de alguna manera quería ser aprovechado, en pocas palabras. Bueno, ahora, el verso 8, vamos a atrasito en 2 de Samuel capítulo 2, donde estamos. El verso 8, miren, 2 de Samuel capítulo 2, verso 8. Pero Abner, perdón que lo repita, pero es que es importante, hijo de Ner, general del ejército de Shaul, tomó a Isboset, hijo de Shaul, y lo llevó a Mahanaim. Ahora, anoten Oseas para que no se les pierda. Verso 8, Oseas 2, verso 17 al 19. ¿Se acuerdan el libro de Oseas? Si no, búsquenlo en el canal de YouTube Shalom 132. Está la primera parte y segunda parte del libro de Oseas. Y es que
habla sobre las dos casas de Israel. Es el profeta que más habla, por así decirlo, de las dos casas de Israel. Entonces vamos para allá a Oseas. Ahora sí vamos para allá al libro de Oseas. Y vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a ver el verso 17 al 19. Oseas 2, 17 al 19, y es la restauración. Es ahora. Aleluya. Oseas 2, 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y compasión. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. Entonces está hablando aquí de quitar los nombres de los Baales. Está hablando de la restauración. Está hablando de la boda. Y en el verso 18 está hablando del milenio. Increíble. Bendito es el abacados. Es algo hermoso. Ahora, vamos a ver el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4 y en el verso 4. Entonces, es que todo esto tiene que ver con la restauración, hermanos. Bendito es el abacados. Porque desde aquel tiempo, decía yo, ya estaban divididos. Judá no se apartaba de las otras tribus y ya de hecho estaban divididos en dos casas. Recuerden que cuando se escribió el primero y segundo libro de Samuel, ya estaban divididas las dos casas. Eso lo mencioné en la primera lección del primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Entonces, en 2 de Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Shaul, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Shaul y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y después vamos a hablar de él ya en breve, porque vamos llegando ya a ese capítulo, por así decirlo. Ahora, en el verso 8, vamos otra vez, 2 de Samuel 8, o sea, 2 de Samuel, perdóneme, capítulo 2, verso 8. Aquí dice que tomó a Isboset y lo llevó a Mahanaim. Perdónenme. Ustedes dirán, ¿qué le pasa a Roe? Bueno, es que la verdad sí he estado muy ocupado, estudiando mucho, etcétera, y a veces, bueno, en Génesis lo importante es que no te quedes sin ministración. Bendito sea el abacados, y les pido perdón. En Génesis 32, verso 2. Génesis 32, verso 2. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Sí, estaba yo en lo correcto, Mahanaim. Bueno, ahora, el hijo de Shaul fue llevado al otro lado del Jordán por temor a otra ofensiva filistea. Es muy importante entender esto, porque después vamos a entender muchas cosas de los capítulos que siguen, amados hermanos, amigos, amigas de Gozo y Paz. Entonces, el hijo de Shaul fue llevado al otro lado del Jordán por temor a otra ofensiva filistea. Bueno, ahora volvemos a 2 de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, 2 Samuel 2, y en el verso 13. Dice así, es segundo libro de Samuel capítulo 2, verso 13. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Bueno, a ver, anoten, Sarvia era hermana de David. Era hermana de David. Y entonces vamos a ver
1 Samuel en el capítulo 26. 1 Samuel capítulo 26 y en el verso 6. Bendito es el abacados. 1 Samuel 26, 6. Y ahorita vamos a sacar una conclusión. 1 de Samuel 26, 6. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Shaul en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Todo esto ya está ministrado, ¿recuerdan? Bueno, ahora vamos a Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas 2:16. En Primera de Crónicas, vamos a buscar Primera de Crónicas 2:16. 2:16. En Primera de Crónicas 2:16 dice así: de los cuales Sarbia, o Sarbía, como dice en el original, y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Subráyalo si quieres, porque sirve mucho para entenderle bien toda la historia que vamos a estar comentando estos próximos temas del segundo libro de Samuel. Ahora, en el verso 16 vemos cómo combatieron, aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 16, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado a aquel lugar el Kad Atzurim, el cual está en Gabaón. Entonces, lo primero da a entender que era una especie de lucha libre, por así decirlo, y después con dagas. Entonces, ahí si quieren ponerle una anotación, el verso 16, campo de las rocas. Y tú dirás, ¿por qué de las rocas? Porque eran cuchillos de piedra, no eran de metal. Eran cuchillos de piedra, no eran de metal. Entonces, si ustedes ven aquí en sus Biblias, puede decir campamento o campo de filos de espada, pero es que en aquel tiempo eran cuchillos de piedra, no eran todavía de metal. Ahora, en el verso 29 encontramos Arabá, la palabra Arabá, y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Vamos a Deuteronomio, el último libro de la Torá, Deuteronomio, de Barín, que quiere decir palabras. En Deuteronomio, en el capítulo 1, y en el verso 1, pasaron por ahí exactamente. Deuteronomio 1:1. Esas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Bueno, pasaron por ahí. Ahora, en el verso 29, del mismo, del segundo libro de Samuel, capítulo 2, voy a volverlo a leer. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por toda la mañana. Eso quiere decir Bitrón, no es un lugar, digamos, sino quiere decir durante toda la mañana, o durante la mañana, o durante toda la mañana. Eso quiere decir Bitrón. Hay muchas palabras que en hebreo no conocemos ni siquiera cómo han de haber sido en realidad, pero lo estoy diciendo aquí como están las traducciones para que no se haga uno más lío. Por ejemplo, la palabra teléfono se dice como en inglés igual, o como en español, en hebreo. O sea, no hay porque teléfono pues en aquel tiempo no existía. Me doy a entender, o sea, hay palabras que no, pero aquí quiere decir de mañana o durante toda la mañana. Bueno, ahora, yo les comenté, amados hermanos, que subrayaran, y esto es lo más importante para mí, aparte de todo, pues, el verso 28 dice: entonces Joab tocó el shofar, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los hijos de Israel, ni peleó más. A ver, este shofar, por así decirlo, no pues, este shofar es el que va a tocar Yahshua
y acabará la guerra, cuando Él venga. Miren, dice aquí, entonces Jehová tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo. Eso es lo que va a hacer todas las naciones que vengan contra Israel, no en estos próximos días, sino en la batalla de Armagedón. Yahshua va a tocar el shofar, el cuerno, el shofar, y entonces terminará la persecución a Israel por siempre. Después de 1000 años el diablo será desatado y querrá hacer otro problema, pero ya no lo va a lograr para nada. Digamos, cuando venga Yahshua, eso está en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, cuando venga Yahshua y toque el shofar, se pararán todos, van a quedar atónitos, nadie va a poder seguir peleando, o sea, que Yahshua toque el shofar y sigan todavía lanzando bombas contra Israel. Eso es imposible, porque viene el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, cuando Él toque el shofar, todo el mundo se va a parar. Va a ser algo impactante. Si va a haber cosas cósmicas, ya lo mencioné en el tema del Natsal, del arrebatamiento, mal llamado rapto, porque eso existe, el Natsal, harpazo. Cuando suceda eso y Yahshua toque el shofar, nadie va a poder seguir disparando una ametralladora, un tanque de guerra, nada. Todos se van a parar. Miren qué hermoso, miren. Entonces Jehová tocó el shofar y todo el pueblo se detuvo. Eso es lo que va a pasar cuando venga Yahshua. Y no persiguió ninguno más a los hijos de Israel. Lo estoy diciendo cuando venga Yahshua. Aleluya. Se va a acabar. En nuestro pueblo siempre ha sido perseguido, el pueblo de Israel. Y cada israelita experimentamos eso con críticas, porque nos ven con barba, nos ven con nuestra kipá, nos ven con nuestro talit, katán en la calle. El diablo sabe quiénes somos, Yahshua Mashiach le reprende. Entonces, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, todo hijo de Israel, los profetas, todos, persecución. Pero eso se va a acabar, bendito Yahshua Mashiach. Ahora, David no tomó el trono por la fuerza, sino que él esperó a que el pueblo viniera a él. Fíjense qué bonito, a ver. David no tomó el trono por la fuerza, sino esperó a que el pueblo viniera a él. Eso es algo importante que él tenía que hacer, porque si no, entonces su reino no se hubiera establecido bien, si él hubiera tomado el trono por la fuerza. Fue muy inteligente, astuto, pero más que nada lleno de sabiduría, porque él temía a Yahweh. Y el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor a Yahweh. Ahora, aquí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 13, encontramos el estanque de Gabaón. Vamos a Jeremías y vamos a ver cómo está ahí también. En Jeremías 41, vamos para allá. Jeremías 41 en el verso 12. ¿Se dan cuenta la historia? O sea, los lugares bíblicos, por así decirlo. Jeremías 41, 12 dice: entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. O sea, muchas batallas se libraron en los mismos lugares. Ahora, vamos el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, donde estábamos, y el verso 18. Dice aquí: estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Pero me voy a detener tantito en Abisaí porque hay cosas interesantes. Abisaí se identifica entre los valientes de David, y eso lo vimos en 1 Samuel. ¿Qué conclusión sacamos de este segundo capítulo del libro de Samuel? Bueno, como número 1, voy a ir, aunque no vaya yo en orden, ¿verdad? Aquí lo principal es la batalla entre David y Abner. 2, los siervos de David vencieron. 3,
David no tomó el trono por la fuerza. 4. En el caso de Esbal, se le cambió el nombre por Isboset, pero quiere decir hombre de vergüenza. Ahora, me detengo aquí. Tú ya has pedido cambio de nombre por un nombre hebreo y te he dicho lo que significa. Para muchos, para miles ya, desde tantos años que, bueno, no muchos años, pero sí he ministrado algunos años intensamente. Espero que siempre honres el nombre, porque a muchos se les cambió el nombre y no hicieron honra del nombre que se les puso. Y yo me pongo a orar muchas veces para que el Eterno dé nombre, cómo se va a llamar un hombre o un hermano o una hermana. Pero después resulta que no honran el nombre. Eso es terrible. Ahora, la diferencia de bajas entre David, que perdió 20 soldados, y Abner, 360, eso llama la atención, porque tú debes de estar siempre pensando que si estamos con Yahshua, que es nuestro rey, y somos sus siervos, vamos a ganar todas las batallas. O sea, en el caso de David era siervo del Eterno, pero si estamos con Yahshua, que es el Eterno, según Isaías 9:6, Padre de la eternidad, aleluya, consejero, admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Si estamos con Él, todas las batallas las vamos a lograr. Miren que ya estamos en un momento más difícil, ya empezaron las sediciones. Hoy es día viernes 5 de junio en el calendario gregoriano, y entonces si ya empezaron las sediciones y se va a seguir por todo el mundo, van a ver. ¿Por qué? Porque eso está profetizado en Mateo 24. Si servimos a Yahshua de todo corazón, vamos a salir victoriosos. Por favor, entonces mantengámonos en santidad. Repito que los libros el primero y segundo libro de Samuel fueron ya escritos cuando las dos casas estaban divididas. Sin embargo, desde Jueces, por el canto de Débora, en el capítulo 5 que lo leímos, ya la casa de Judá era aparte. Una enseñanza muy importante: el toque del shofar, cuando venga Yahshua, todo el mundo se va a parar. Ni una bala más, ni una bomba más, ni un disparo de tanque de guerra más. Se van a quedar atónitos todos. Aleluya. Y con eso termino. Somos un cuerpo y nos necesitamos. Vimos en el verso 4 que el rey David, el verso 1, que David pedía consejo por Urim y Tumim a través del sumo Cohen, pero que tenía que intervenir muchas veces también el profeta. En este caso, para Hebrón, no lo pudo haber dicho a la piedra, por así decirlo. Tenía que ser el profeta. Y en este caso estaba el profeta Natán, porque ya había muerto el profeta Samuel. Yo sacaría una conclusión de todo esto que aprendimos hoy. Lo más importante para mí es, uno, que cuando venga Yahshua, ni una bala más. Bendito es el abacados. Porque dice en Ezequiel, y ya lo estudiamos también en el milenio, hay un video que le titulé El Milenio, todas las cosas que se utilizaban para la guerra servirán para ser arados, para sembrar. Ya el hombre ya no peleará más. Y aquel que quiera causar problemas en el milenio, el Eterno lo va a exterminar de rápido. Y la segunda enseñanza, que si estamos con el Rey de Reyes, quien es Yahshua Mashiach, tenemos la victoria, porque de Él es la victoria. Cierren su Tanakh, cierren sus apuntes, por favor. Y bueno, vamos a orar por tus hijitos, vamos a orar por tus niños, para que estén bendecidos. Recuerden, mañana hay servicio 10 de la mañana y a las 4 de la tarde